Muy bien. Tenemos la tarea de construir un sitio, una página para compañías SaaS que se dedique a hablar de las soluciones del producto. SaaS referido a software. Y para lograrlo vamos a comenzar haciendo repaso en una lista de características que vamos a encontrar en distintas otras empresas SaaS que no son de referencia. Abrimos pues varias referencias al azar que podamos usar para guiarnos. Vamos a tratar de encontrar en ellas patrones de cómo es que esta página que nosotros necesitamos crear es ejecutada por otros. Entonces podemos abrir al azar a lo largo de distintas categorías páginas que necesitemos. Y recordemos, nuestra misión es construir el diseño de una página que hable de las soluciones de una compañía de SaaS. Y específicamente, de hecho, es para una compañía de software para eventos. Vamos a ello. Idealmente, inclusive, consultaríamos referencias de otras empresas de software para eventos, pero aquí vamos a hacerlo un poco más general y vamos a abrir referencias de compañías SaaS en distintos campos. Porque quiero destacar que hay un patrón que se sigue con el cómo se construye este tipo de páginas en estas compañías. Ok, iniciemos con BigCommerce. Estas compañías de software suelen dividir en dos grupos la plétora de características que ofrecen. Ellos suelen hablar de los usos que se le puede dar en función de industria, por ejemplo, o uso de caso al software, y luego pueden tener otra sección que se enfoque en desmenuzar las características, se los llamar features, en donde se desmenuza de manera más granular características que pueden estar siendo usadas en distintos usos de caso, en distintas soluciones o en distintos productos de industria. Hay una delgada línea que divide a estos dos grupos, pero vamos a tratar de identificarlos a continuación. Por ejemplo, en BigCommerce tenemos una pestaña que habla de soluciones. Estas soluciones son divididas a su vez en usos de caso y en por industria. ¿Y de qué se trata? Se trata de que BigCommerce hace páginas en donde explica cómo BigCommerce puede ser usado por la industria de apparel and fashion, o la industria de belleza, o la industria de comida, o la industria de manufactura. Y de seguro que entre estas industrias que estoy mencionando acá, distintas características del software pueden ser usados por estas industrias, pero estas páginas tratan de vender el cómo se usa esta aplicación para esa industria específica. Porque si yo soy una persona, soy un cliente que estoy dentro de la industria de salud y de belleza, entonces puedo leer directamente lo que a mí me interesa, las características que a mí me interesan, y no las otras características que de pronto no me son tan relevantes, pero que sí les son relevantes a alguien que está en la industria de automóviles. De la misma manera, cuando los organizan por uso de caso, es porque a lo mejor yo estoy interesado en un conjunto de características de BigCommerce que sean más relacionadas a comercio de negocio a negocio. Eso se suele escribir de forma corta como B2B o business to business. Y a lo mejor no estoy tan interesado en las características, en el grupo de características relacionadas a Headless Commerce. Muy bien. Por otro lado están los productos features que suelen hablar o suelen desmenuzar las características que son agrupadas de alguna manera acá. Repito, en esto estoy agrupando características para que las lea alguien que está interesado en un grupo de características específicas. Ahora, las características por separadas suelen estar organizadas en esto que dice products. Muy bien. Es como si tuviésemos un teléfono celular que tiene una hoja con 10.000 millones de especificaciones y características de la cámara, de la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Y se especifican todas estas características o features en esta parte, pero también se hace otra sección en donde se habla, no se listan todos los features, sino en cambio
se agrupan para que los lean personas que están interesadas en algo en particular. Entonces, a lo mejor hay algunas personas que están interesadas en poder manejar aplicaciones de productividad en la pantalla y quieren una pantalla que sea útil para eso. Entonces, para esas personas hay una página que habla de ese tipo de funcionalidad, ¿no? O uso de caso. Entonces, en esa página se habla de las características que están relacionadas a eso y se trata de vender ese uso de caso. A lo mejor a esa persona no le interesa mucho que la cámara tenga capacidades en HDR y etc. Entonces no se habla tanto de estas características. Y a lo mejor se hace otra página que hable de las características que sí son relevantes a alguien que está buscando usar la cámara del teléfono de manera intensiva y no tanto la pantalla para cosas de productividad y, no sé, envío de correos. Entonces, en ese otro grupo de características o en ese otro uso de casos se agrupan aquellas características que son más relevantes a eso y se trata de vender ese punto en particular. Sin embargo, repito, en la otra parte en la que se habla, en que se lista todas las características, simplemente están todas listadas. Pueden estar agrupadas también, quizás en función de las que son relevantes a cámara, pantalla, pero están todas listadas. No se especifica un uso de caso para el que está por fotografía o el que está por productividad en correos, sino se listan todas las características. De la misma manera vamos a trabajar acá. Vamos con otro ejemplo. En Shippo tenemos solamente una pestaña de productos. Muy bien. Entonces, cuando entramos a productos, podemos ver que hay características. ¿Okay? Cada una de estas son características. Podemos hacer el símil de nuevo con el teléfono celular, como si esto fuese la resolución de la cámara, la capacidad del formato de grabar video en la cámara, y etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas son las características puntuales, pero todas están agrupadas en una función. Entonces, es más o menos lo mismo. En vez de estar dividiendo en distintas páginas características listadas por separado y usos de caso, ellos están agrupando aquí en este grupo de uso de caso de enviar un paquete en pocos minutos, eso es lo que les interesa. Dentro de esto están colocando la lista de características que son relevantes a este uso de caso. Muy bien, y aquí tenemos algo similar. En este caso es Customize Your Shipping y están listando una serie de características puntuales que están relacionadas a este uso de caso en específico. Muy bien. Vamos con más. Tenemos Memberful y en Memberful hay cómo trabaja. Tenemos recursos, documentación. Entonces aquí la organización vemos que es distinta y eso nos da otro indicio, que para esto no hay una regla única y rígida. Hay mucha libertad, cada sitio organiza el contenido de la manera que prefiere. Pero vamos a tratar de buscar algún patrón. Eso es lo que necesitamos para tener una guía de cómo construimos el contenido de la página que tenemos en misión crear. Entonces, podemos ver Overview. Ok. Y encontramos algo parecido. De hecho, a lo que teníamos en Shippo, tenemos un grupo de uso de caso que habla de que esta aplicación es fácil de iniciar y dentro de esto tenemos un listado de features o de características puntuales que están relacionadas a este grupo de uso de caso. Tenemos aquí otro grupo de uso de caso, otra solución dirigida a alguna necesidad. Y dentro de esto tenemos las características relacionadas a esa solución o a ese grupo de características. Muy bien, entonces más o menos podemos ver ese patrón. Ecwid. Vamos con este ahora. Tenemos Sell, Market, Manage. Entonces, estos que están acá, Sell, Market and Manage, podrían ser los grupos de soluciones o de usos de caso que esta aplicación tiene. Y dentro, por ejemplo, de Sell Anywhere, seguramente tendríamos desglosadas más características puntuales
que están relacionadas a esto. Muy bien. Por ejemplo, dentro de la solución de que esto es todo lo que necesitas para vender en línea, tenemos que la característica puntual de que se puede vender en un sitio web, la característica puntual de que se puede vender en social media, y otras características puntuales. Muy bien. Entonces, de hecho, en el footer podemos ver estas características puntuales en más detalle. Muy bien. Esta habla de vender en Instagram y desarrolla una página para hablar de esa característica puntual. Esta otra, por ejemplo, habla de vender en Facebook y desarrolla una página en donde se habla de esa característica específica. Muy bien. O de ese uso de caso específico. Entonces tenemos un poco más de complejidad en Neckbit. Tenemos en el tope tenemos un grupo de usos de caso relacionados a vender. Luego tenemos características un poco más puntuales. Por ejemplo, esta no es una característica en realidad, es una función. Es de vender en Facebook en pocos minutos. Es una solución a la que se está apuntando. Y dentro de esto tenemos pequeñas características más puntuales aún. Como por ejemplo, poder manejar la tienda de Facebook desde un dashboard. O poder vender más con publicidad de Facebook. O poder conectar Facebook a la tienda de Instagram, a la tienda de Facebook a Instagram, etc. Entonces vemos una cascada de organización de un grupo de funciones, o un grupo de soluciones relacionadas a vender. Muy bien. Dentro de esto, soluciones un poco más específicas, como la que acabo de mencionar de Facebook, o un punto de venta en este caso, y dentro de esta, las características puntuales. Entonces, volviendo al símil del teléfono celular, quizás sea algo como organizar un grupo grande de funciones de grabar multimedia, y dentro de ese grupo de funciones tener un grupo un poco más específico de funciones relacionadas a grabar video y otro grupo un poco más específico relacionado a grabar fotografía. Y dentro de cada uno de esos grupos hay las características mucho más desmenuzadas de la resolución de la cámara número 1, la número 2 y la número 3, la distancia focal, la apertura focal, el ISO que se usa, etcétera, 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 porque todas están relacionadas a fotografía de pronto. Y de pronto en el área de video también tenemos otras características desmenuzadas que pueden ser compartidas con fotografía, como por ejemplo las resoluciones de las cámaras, pero también quizás la velocidad a la que se puede capturar video y hasta qué formato se puede capturar video en ciertas velocidades. Entonces vamos con esa agrupación de soluciones dentro de soluciones y al final de todo las características desmenuzadas de ese producto. Vemos ese patrón entonces. Vamos a ver con Zendesk. Tenemos una pestaña con productos. Muy bien. Dentro de productos podemos ver alguno, por ejemplo, que se llama Zendesk para servicios. Entonces, ya comienzo a ver este patrón en donde se está organizando. Aquí le llaman productos, pueden llamarle soluciones también. Pero es un grupo de soluciones de esta aplicación usada en servicios. De hecho, es un uso de caso para industria, pese a que se le llame productos. Por ejemplo, con BigCommerce se llamaba soluciones por industria. Muy bien, y lo que vemos acá es que es una especie de solución, o grupo de soluciones, por industria también. En el que aquí es para la industria de servicios, aquí es para la industria de ventas y así. Veamos qué hay adentro. Tenemos Zendesk for Sales, por ejemplo. Y dentro de Zendesk Sales vemos una página que va hablando de subsoluciones. Muy bien. Como por ejemplo esta de convertir conversaciones en conversiones. Muy bien, entonces tenemos más
soluciones. Muy bien. Y dentro también tenemos features. Es decir, tenemos entonces un overview que me habla de subsoluciones. Muy bien. De nuevo, tenemos soluciones por industrias o grupos de soluciones, algo más a nivel macro. Dentro de alguna de estas, por ejemplo, tenemos subgrupos de resoluciones un poco más específicas, pero todavía no son las características desmenuzadas, siguen siendo soluciones. Y dentro de esto tenemos una pestaña que dice Features, en donde sí se empieza a desmenuzar las características. Muy bien. Entonces, por ejemplo, una característica acá es Email Tracking y está agrupada dentro de esta solución de mantente en la cima de las cosas que haces. Muy bien, entonces dentro de ese grupo de soluciones tenemos las características desmenuzadas. Ahora sí, Email Tracking, Email Notifications, Activity Report y etc. Tenemos aquí otro grupo de soluciones y dentro de ese grupo de soluciones tenemos las características desmenuzadas. Entonces comenzamos a ver un patrón que se puede asemejar mucho al ejemplo del teléfono celular. Tenemos un grupo de soluciones que se puede aplicar a alguna industria o alguna necesidad de alguien que busca este producto por algún motivo, alguien que busca el teléfono celular porque quiere grabar con él algún tipo de trabajos en su empresa, por decir algo. Y esa persona está buscándolo por eso, entonces a la empresa que vende el teléfono le conviene tener una página que hable de soluciones específicas a ese uso de caso. Y dentro de ese grupo de soluciones, de ese uso de caso, entonces puede mencionar varios subgrupos de soluciones, como por ejemplo el de la parte de fotografía y la parte de videografía. Y dentro de eso entonces sí se empiezan a desmenuzar esas características puntuales, específicas. Aquí tenemos ese mismo patrón en donde tenemos a la persona que está buscando a Zendesk porque lo necesita para ventas. Entonces entra a esta página de ventas y luego está buscando soluciones o subsoluciones. Se les muestra algunas como mantenerse en control de todo, o el hacer las llamadas adecuadas, o el mantenerse conectado. Muy bien. Y dentro de eso sí se empiezan a desmenuzar las características del producto con mucha especificidad, como el poder hacer rastreo de correos, el tener notificaciones de correos. Ese sería nuestro símil en un teléfono celular, a la resolución de la cámara, a la apertura de la cámara, etc. Muy bien. Mantengamos en nuestra conciencia por ahora este patrón. Vamos con Intercom. También tenemos soluciones por industrias, tenemos soluciones por tamaño de empresa. Entonces ya vemos ese patrón de nuevo en el que estamos con páginas que se organizan para agrupar soluciones a quienes están buscando algo en específico. Entonces aquí están las soluciones al que está buscando algo para una compañía de tamaño gigante, o una compañía pequeña, o una compañía que recién está iniciando. O también puede ser alguien que no está buscando una solución basada en el tamaño de su compañía, está buscando una solución en el área de educación o en el área de servicios de salud. Y de pronto dentro del área de servicios de salud se le empieza a mostrar a ese individuo una serie de subsoluciones. Y lo estoy diciendo antes de hacer scroll porque creo que nos vamos a encontrar con eso. Ya vemos el patrón que pueden tener este tipo de páginas. Y en efecto tenemos dentro de la solución o dentro del grupo de soluciones, la página que se enfoca en agrupar las soluciones para un estudio de caso del área de salud, para el que busca eso para el área de salud. Dentro tenemos soluciones un poco más específicas para, Meet or Messenger, para el chat en el área de salud. Muy bien. O tenemos, por ejemplo, de soporte para sistemas de salud, o seguridad en mensajería en cada situación. Muy bien. Y fijémonos que justo dentro de esto, por ejemplo, dentro de una de estas subsoluciones, ya se comienzan a listar un poco más desmenuzadas las características.
Entonces, por ejemplo, aquí una característica es banners, otra característica es chatbots, otra característica es product tours, y así, muy bien. Y de hecho, si le damos aquí a leer más, vamos a encontrar un poco más de esta solución. Muy bien, vamos atrás, por ejemplo, a la que había visto de chatbots. Entonces, esta subsolución o esta solución que se presenta dentro del grupo de soluciones del área de salud para alguien que está buscando esta aplicación para el área de salud, podríamos encontrar un poco más desmenuzadas cosas como anuncios, onboarding, mensajes transaccionales, muy bien, y aquí está, chats and posts, banners, chatbots. Entonces aquí empiezan a desmenuzar un poco más las características. Muy bien, más características que están agrupadas dentro de esto. Si vemos el nombre de la página, se llama Customer Engagement. Entonces están agrupando dentro de este nombre de Customer Engagement varias subsoluciones que son aplicables a la página a la que entré inicialmente, al área de salud. Muy bien. Vamos con otra y apostamos a que puede seguir el mismo patrón. Veamos. Tenemos Atlassian y tenemos Products. Ok. Ajá, aquí tenemos bastantes más cosas por ver. Pero vamos a ver si de alguna manera esto sigue de forma aproximada del patrón que necesitamos acá. Muy bien. Veamos. Jira. Features. Muy bien. Scrum Boards, Kanban, Roadmaps. Ok, entonces, sí, vemos un patrón similar. Si nos vamos a Features, tenemos agrupados, por ejemplo, este grupo de soluciones que habla de tableros Scrum. Si entramos a esta solución, entonces se comienza a desmenuzar un poco más el grupo de características que está asociado a esta solución. Entonces, dentro de esta página se habla de esta solución, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, se comienzan a listar características del producto, como el sprint, como los backlogs, como user stories. De nuevo, esto es nuestro símil en el teléfono celular, a tener un grupo de características dentro de cámara de video, y ese grupo de características ya cuando están desmenuzadas hablan de el ISO de la cámara, de la resolución de la cámara, de la apertura focal, etcétera, etcétera. Entonces seguimos de alguna manera, quizás difícil de notar como similar en distintos sitios, pero de alguna manera se sigue ese patrón. Vamos con chatbot y tenemos productos, beneficios, features, muy bien, y soluciones. Entonces, vemos más o menos este patrón. Comencemos por soluciones. Tenemos soluciones, por ejemplo, para ventas. Bien, entonces, es una página dedicada a aquel individuo que está buscando en esta aplicación una solución a sus problemas de ventas. Entonces, pese a que la aplicación chatbot tenga muchas características aplicables a cualquier otro campo, se agrupan dentro de soluciones para que las lean aquellas personas que están interesadas en algo específico a lo que requieren en ese momento de esta aplicación. Por ejemplo, entonces, dentro de ventas tenemos subgrupos de soluciones como trabajar juntos y especifican o hablan un poco de las bondades de estas soluciones. Muy bien, integraciones inteligentes, automatización de ventas. Y aquí hablan un poco más de las características, como una característica es que se puede enviar data automáticamente al CRM, o que se pueden conectar prospectos con los equipos de venta en tiempo real. Muy bien. Aquí otra característica específica, cómo se puede conectar con los usuarios de Facebook. Entonces seguimos viendo de alguna manera ese patrón en donde tenemos un grupo de soluciones
específicas a un uso de caso, a alguien que está buscando la aplicación porque asociándolo a una necesidad que tiene, y dentro de eso están agrupadas subsoluciones, y dentro de eso tenemos el listado de características ya desmenuzadas que son aplicables a eso. Entonces tenemos esos tres escalones. Calendly, veamos. Producto. Dentro del producto tenemos features de nuevo y tenemos soluciones. Entonces, por ejemplo, dentro de soluciones tenemos soluciones para quienes buscan esto para ventas, para quienes buscan esto para educación, por ejemplo. Entremos en educación. Entonces, en educación tenemos, tenemos menciones en las bondades de esta solución para educación. Muy bien. Entonces se habla de subsoluciones. Y apuesto y veamos que si entramos en features vamos a encontrar un poco más desmenuzadas las cosas que necesitamos. Y en efecto. Muy bien. Entonces aquí tenemos más desmenuzadas las funciones en específico, como enviar en periodos de tiempo preferidos, o reunirse con el invitado cuando ellos están, o por ejemplo compartir la disponibilidad a cualquier persona a la que se le comparte un enlace. Entonces estas que están acá dentro de features ya son el listado de características más puntuales, mientras que por la otra parte teníamos soluciones a un grupo de a la mención en cómo estas características desmenuzadas podrían llegar a ser útiles para algún estudio, para algún uso de caso específico. Y vamos con este último. Muy bien. Mad Cuckoo. Tenemos producto y soluciones. Por ejemplo, de nuevo tenemos soluciones para el que los busca para ventas. Muy bien. Y dentro de esto, dentro de las soluciones para quien busca esto para ventas, tenemos listadas subsoluciones. Muy bien. Mientras que quizás si vamos a producto, nos vamos a encontrar con algo un poco más desmenuzado. Muy bien. Y acá la lógica que se sigue no está presentada de la misma forma. Entonces aquí es un poco más directo. Aquí tenemos soluciones, por ejemplo la de ventas o la de mercadeo. Y dentro tenemos de inmediato listadas esas características. Muy bien. Entonces no tenemos varios niveles, o no está organizado exactamente de la misma manera. Pero el patrón no está tan lejos de lo que teníamos con otros sitios. Si, por ejemplo, aquí tenemos una solución de inbound y dentro tenemos los subítems un poco más desmenuzados. Muy bien, acá los tenemos. Mientras que en producto no están desmenuzados en una manera de lista, más bien está explicado el cómo funciona. Entonces acá vemos que pese a que pudiéramos encontrar un patrón, no es algo preciso, no es algo exacto, no significa que sea una receta extraordinariamente específica que todos están siguiendo. Pero
En efecto, sin embargo, este patrón nos puede ser útil para construir en este lugar lo que nuestra misión nos está requiriendo. Y es lo que vamos a hacer en el video a continuación. Comenzar a usar estas referencias y otras que busquemos para poder construir aquí esa página de soluciones que necesitamos hacer. Eso sería.